¿Qué es el cuento? Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. El cuento comprende una serie de acciones en las que intervienen uno o varios personajes, dentro de un contexto temporal y físico, en ocasiones sin especificar. De una forma genérica, se ha establecido una estructura que consta de tres partes: inicio, nudo y desenlace. Pese a su trama sencilla, el cuento posee un carácter intenso que pretende captar la atención del lector desde el principio. La temática es muy variada, aunque pueden basarse en historias reales. Los cuentos se definen por narrar hechos fantásticos y fabulosos. Características del cuento. Aunque las historias de cuentos son muy variadas, comparten ciertas características comunes. El cuento tiene una trama central vinculada a un protagonista. Se evitan las múltiples tramas, que sí existen en las novelas. Las acciones suelen estar ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio. Por ejemplo, había una vez un rey que vivía en un castillo encantado. Un cuento puede estar basado en hechos reales, pero es ficticio y su narrativa apunta a lo fantástico. Cada acción desencadena una consecuencia. Los personajes principales deben resolver problemas o superar obstáculos para poder lograr su objetivo. Existen uno o varios clave que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus pruebas. La extensión del cuento debe ser breve. Los cuentos se crean para ser leídos de principio a fin como una estructura única. Al ser narraciones breves y con una estructura básica, si se leen por fragmentos se pierde la tensión que genera la historia. Partes de un cuento. Inicio. Es el comienzo de la historia, donde se presentan los personajes y una situación sosegada, en la que, por lo general, se produce un desequilibrio, un elemento de ruptura que desencadena la trama. Al final de esta primera parte se presenta el villano o la situación a la que se enfrentará el protagonista. Nudo. Es la parte central del relato, donde se plantea y se desarrolla el conflicto. Los personajes se verán obligados a llevar a cabo acciones inesperadas, pero necesarias para superar sus obstáculos. Representa el punto álgido de la historia, el momento de mayor tensión. Desenlace. Supone el cierre del relato, en ocasiones restableciéndose el equilibrio inicial y concluyendo con una nueva situación. En los cuentos infantiles, las historias tienen un final feliz y pueden terminar con una lección de tipo moral. Es, por tanto, la resolución de la trama, que en función del tipo de cuento, no siempre termina bien para el protagonista.